Para determinar el volumen de un cono representado aquí, usamos la fórmula V es igual a 1/3 pi r al cuadrado h, donde r es la longitud del radio de la base y h es la altura. Entonces este sería el radio, y esta sería la altura. Observe cómo también di la fórmula para el volumen de un cilindro. La razón por la que hice esto es que, si el radio del cono y el cilindro son iguales, y las alturas también son las mismas, observe cómo el volumen del cono sería 1/3 del volumen del cilindro, lo que significa que si dale la vuelta a este cono y llenarlo con agua exactamente 3 veces, llenaría exactamente un cilindro, nuevamente con el mismo radio y altura. Pero para este ejemplo, queremos determinar el volumen de un cono con un radio de 8 centímetros, y una altura de 18 centímetros. Entonces tendríamos que el volumen es igual a 1/3 de pi por la longitud del radio al cuadrado, que debe ser de 8 centímetros al cuadrado. Observe cómo estoy dejando las unidades en la fórmula, y le mostraré por qué en un minuto, y la altura sería de 18 centímetros. Entonces, para evaluar esto, primero simplificaremos los exponentes. Entonces tendremos 1/3 de veces pi, esto sería 64 centímetros al cuadrado, 18 centímetros. Y antes de multiplicar, sin embargo, queremos intentar simplificar. Entonces, si ponemos esto 18 centímetros sobre 1, observe cómo 3 y 18 comparten un factor común de 3, hay 3 en 3 y 3 en 18. Así que ahora vamos a seguir y multiplicar. Echemos un vistazo a las unidades primero. Observe cómo tenemos centímetros al cuadrado por centímetros, que serían centímetros en cubos, lo que nos recuerda que el volumen se mide en centímetros cúbicos. Y ahora tenemos pi multiplicado por 64 multiplicado por 6, ahora definimos el volumen exacto. Dejaremos pi en nuestro producto, así que avancemos y pongamos el pi aquí. Y ahora encontraremos el producto de 64 y 6. Entonces 64 por 6, eso sería 24, lleva el 2, 6 por 6 más 2 que serían 38. Entonces el volumen exacto sería 384 pi centímetros cúbicos. Ahora pasemos a la calculadora y obtengamos una aproximación decimal para esto, así como también verifiquemos que hayamos evaluado esto correctamente. Así que primero seguiremos adelante y escribiremos 384 pi. La tecla pi en esta calculadora está justo encima de la tecla exponente, así que presionaré segundo. Y luego la tecla de exponente para acceder a pi, presione Enter. Entonces diremos que el volumen es de aproximadamente 1206.4 centímetros cúbicos. Pero ahora, para verificar que simplificamos esto correctamente, regresemos a la calculadora e ingresemos 1/3 de pi por 8 al cuadrado por 18. Y dado que obtuvimos la misma aproximación decimal, esto verifica que encontramos el volumen correctamente. Entonces, lo que esto nos dice es que caben aproximadamente 1206,4 centímetros cúbicos dentro este cono. ¿De acuerdo? Espero que les haya resultado útil.